Buenas tardes, mi nombre es Liliana, tengo 31 años, soy de una pequeña ciudad de Colombia. He sido educada bajo los principios del respeto, estudiar y ser una buena mujer de familia. Al menos así siempre quiso mi madre, que al ser adulta tuviera la capacidad para poder llevar una familia así como ella le enseñaron. Al ser una niña de casa que no anda en problemas de ningún tipo, de aquellas que son queridas en el barrio por todos los vecinos, al ser una buena mujer. Desde niña he escuchado acerca de brujas, de personas que su alma anda en pena, algunos que les han hecho trabajos para ayudarlos en la prosperidad, pero también arreglos para hacer el mal. Recuerdo que acá en el barrio cuando tenía 12, decían que a doña María le habían hecho un trabajo para sacarla de su casa, un arreglo para quitarle la vida poco a poco, debido a que su esposo tuvo una aventura con una mujer y ésta quería que dejara a su esposa. Al no acceder, empezó a hacerle brujería para que su esposa lo dejara y quedarse con él. Al menos eso decía mi madre cuando conversaban con mi abuelo. Yo siempre las escuchaba. Realmente no creía en esas cosas, y debe ser porque no me había pasado. Cuando cumplí 20 años conocí al padre de mis hijas, Luis Antonio. Nuestra relación fue algo muy bonita desde que inició. Él era muy trabajador, responsable. Además, sentía que era un amor bonito de esos que poco se ven. Después vinieron nuestros hijos y cada vez todo se sentía mejor entre nosotros. Ya habiendo contado esto, quiero que sepan que he sido una persona que cree muy poco en las cosas paranormales, hasta que me pasó esto. Por eso, sin dar rodeos, paso a contar la experiencia que tuve con brujería, la cual fue hecha por Luis Antonio, sí, el mismo padre de mis hijos. Hace 2 años decidí terminar con mi compañero sentimental, una relación que llevaba más de 11 años. Consideraba que realmente ya no quedaba nada más de lo que una vez fue. Era la mejor decisión que podía tomar para estar en paz conmigo misma, hacer todo lo que dejé por ser sumisa ante él, mis estudios, amistades, empleo y más. Después de esto mi vida tomó un giro que hace mucho hubiese querido. Créanme, desde que acabé esa relación, tuve un tiempo de mucha tranquilidad. Podía dormir sin complicaciones. Ya no había discusiones como cuando él estaba en casa. No me había equivocado, o al menos eso pensaba, porque justo después de menos de 4 meses empezaron a suceder cosas extrañas. Siempre fui una persona muy sana. Hacía ejercicio, comía saludable para mantenerme en forma. Luego del tiempo de la ruptura, empecé a sentir muchos dolores de cabeza por la noche. Todo esto me causó una falta de sueño terrible que afectó demasiadas cosas en mi vida. El cansancio que tenía por esto era extraño, porque aunque lograba dormir toda la noche, sentía como si no lo hubiera hecho. Además, esta situación desencadenaba que no pudiera concentrarme en el trabajo. Solo la pasaba pensando. Algunas veces, al llegar a mi casa en la hora del almuerzo, dejaba todo sobre la mesa. Perdía el apetito de lo que yo misma preparaba. Para ese entonces trabajaba como auxiliar contable y me di a la tarea de buscar información en Google sobre lo que me estaba pasando. Todo apuntaba a que era producto del agotamiento, porque muchas veces trabajaba hasta muy noche. Llegaba a mi casa y seguía trabajando porque no me daba sueño. Decidí no prestarle mucha atención a lo que me estaba pasando. Más bien pensé que era otra cosa, pero
Así pasaron los días, los meses y seguía lo mismo. Cierto día llegué del trabajo. Estaba entrando a mi casa cuando de pronto escuché que estaban caminando sobre la azotea. Eso me puso en alerta con miedo al abrir la puerta. Pero era mi casa, no podía permitir que alguien tratara de robar lo poco que tenía. Encendí las luces y hablé. Llamé a la policía. Esto para ver si había alguien en el apartamento, pero pude darme cuenta de que no había nadie. No presté mucha atención, tal vez era psicosis, producto del cansancio, pensé. De pronto el agotamiento sumado al estrés me podrían poner así, porque además tengo mis 2 niñas. Deduje que era tanto el estrés del trabajo como también la carga de cuidar a mis hijas, ahora que era soltera. Debo decir que para ese entonces, a pesar que desde niña me habían contado y había escuchado sobre las brujas, lo que éstas eran capaces de provocar en personas o familiares enteras, era una mujer que no creía en esas cosas. Decía que no existía, que solamente existen en las películas y en los cuentos. Así pasaron los días, fueron pasando los meses, cuando empezó a irme bastante mal. Como lo mencioné, no podía concentrarme en el trabajo, todo me salía mal, olvidaba las cosas. Muchas veces me pasó que estaba laborando, de un momento a otro no podía recordar lo que estaba haciendo, paraba y dejaba las cosas sin hacer. La jefa que tenía para ese entonces me llamó la atención, me preguntó qué es lo que pasaba conmigo, que era una excelente trabajadora, que eso era antes, no ahora, que era lo que me preocupaba tanto para dejar de trabajar tan bien. Mi jefa me pidió que fuera al doctor, que de pronto era el agotamiento que me tenía así, el estrés por lo que yo había pasado, la ruptura con el padre de mis hijas. Entonces tomé su palabra, fui al médico. Le dije lo que me estaba pasando. Este me mandó a hacer unos análisis. Debí esperar los resultados, pero siempre tardaban. Para ese entonces ya estaba perdiendo peso. Se me estaba cayendo el cabello. De noche al llegar, sentía en mi cuarto que alguien me estaba observando. Sentía como una extraña sensación en el cuerpo. Muchas veces me levantaba agotada, como si mi cuerpo no hubiera descansado en toda la noche. No me daban ganas de comer. No cesaron todas las cosas extrañas que me pasaban, pues como no creía aún en esto de la brujería, pero empecé a considerarlo un poco, aunque luego reflexionaba y decía para mis adentros que eso no existe. Decidí hacerme como si esas cosas no pudieran pasarme. Traté de olvidar el tema por ese lado. Debía mejor esperar los exámenes. Así seguí enfocada en mi trabajo y en mis pequeñas. Cierto día, estando en casa, la niña mayor se acercó y me dice que quería contarme algo, pero no quería que la regañara. Entonces me dijo que muchas veces cuando ya estaba dormida, ella escuchaba pasos dentro de la casa. En varias ocasiones se despertó para ir al baño y veía que de mi cuarto salía una mujer vestida de negro con el cabello todo desarreglado. Es una mujer muy vieja, a su cabello le falta color. En ese momento quedé mirando a la niña. Le pregunté: ¿y usted qué dijo cuando la vio? Mi hija me dijo: mamá, a mí me da mucho miedo cuando esa señora sale de tu cuarto. Ella me mira de frente y entonces salgo corriendo de nuevo al cuarto a apropiarme de las cobijas. Pero ella se para en la puerta de mi cuarto y se ríe muy feo. Así pasa casi todas las noches, pero siempre sale de tu cuarto. Nunca la he visto entrar. La verdad, no le presté mucha atención. Pensé que eran cosas de niños.
Seguro mi hija había estado viendo muchas películas de terror, o tal vez por falta de atención que había tenido ese tiempo, había creado una persona imaginaria para distraerse. Eso me hizo reflexionar en que estaba pasando mucho tiempo sin mis hijas y hace mucho no las escuchaba seriamente. Lo que pasó con mi hija, decidí tomarlo por el lado de la psicología, así que visitaríamos a un especialista. Al hacerlo, me dijo que solo era un trastorno del sueño, solo eran imaginaciones, alucinaciones, que en mi caso era producto del estrés causado por el rompimiento y las nuevas responsabilidades que sabía debería cumplir para sostener a mi familia. Una noche de madrugada se sentía un calor inmenso. Eran eso de las 3 de la mañana. Sudaba intensamente. Me levanté de la cama como si el cuarto estuviera en llamas. Era insoportable cómo se sentía. Justo en eso tomé mi celular, pero al tomarlo alumbró empezando a timbrar. Se reflejó una llamada que estaba entrando. La verdad me asusté porque a esas horas solo se dan malas noticias. Respondí, pero se escuchaba una voz como un eco muy profundo. No entendía qué decían. Sinceramente no sé cómo describirles en ese momento aquella voz. Solo sentí algo horrible que pasó por todo mi cuerpo. Escalofríos. Hasta las piernas me flaqueaban, perdiendo las fuerzas. Colgué. El resto de esa madrugada no pude dormir. Tampoco me atreví en la mañana a marcar de nuevo a ese número. Ese día me preparé temprano para estar lista e ir a trabajar. Preparé un fuerte café negro que me ayudara a estar despierta. Usé maquillaje para que no se me notara que no había dormido. Aún así llegué a mi trabajo con las ojeras más grandes. Las compañeras decían y preguntaban sobre qué tenía, qué pasaba en mi vida que no me permitía dormir. Que si era que yo no estaba comiendo porque ya había notado que estaba bajando mucho de peso. E incluso se notaba que estaba perdiendo masa muscular. También veían cómo perdía cabello, que habían escuchado quejarme de constantes dolores de cabeza. Además de eso, les dije que últimamente me dolían las piernas, los brazos. Era dolor constante día y noche. Aunque tomaba pastillas, ya al última no podía dormir. Pero también les dije que pensaba que era todo producto del estrés. A lo que seguía diciendo que no era nada malo lo que me estaba pasando. En este punto una de mis compañeras me dijo algo que recuerdo muy bien, porque ya era la hora del almuerzo. Amiga, ¿no será que a ti te están trabajando con brujería? Sobre lo que dijo mi compañera, ya estaba en un punto que no aguantaba más. Me sentía agobiada. Rompiendo en llanto le dije que la verdad no sabía, que me sentía mal. Comencé a comentarle a ella todo lo que estaba pasando y me dijo: ¿tú por qué no buscas ayuda? Alguien que tenga conocimiento de estas cosas, quien lea cartas, el tabaco, un vidente que te pueda observar para saber qué es lo que realmente tienes. La verdad, no quise. Le dije a ella que no. Yo no iba a molestar con eso, que además no creía en esas cosas. También argumenté que no eran cosas buenas. Dios no vería eso con buenos ojos. Entonces ella me dijo lo siguiente: si usted se queda esperando la respuesta que quiere escuchar, simplemente no vas a mejorar así sin hacer nada, pues nunca la vas a escuchar de mi parte, porque realmente te veo muy mal. Has estado en psicólogos, con médicos especialistas. Lo único que te han dicho es trastorno del sueño, pero no te encuentran nada más. Y si te están trabajando con brujería, entonces los médicos no encontrarán nada,
porque así sucede en estos casos. Las palabras que había dicho mi compañera quedaron sonando en mí. Cuando terminó la jornada fui directo a mi casa. Aunque estaba agotada, no podía dormir. Entonces decidí estar pendiente de la niña mayor, porque aún decía ver a la mujer que salía de mi cuarto con un vestido negro. Así pasaron los días. Se repetía constantemente lo mismo. Lo único que mi niña hacía era llorar. Fue por esos días que las alarmas en mí se encendieron cuando empecé a amanecer con rasguños, las pocas veces que lograba dormir un poco. En una ocasión que pude dormir, me levanté con tantos rasguños que los conté. No era posible tener 33 sobre toda la piel. Ni siquiera en una pelea te hacen eso. Amanecía con rasguños en las piernas, espalda, brazos. También empezaron a dolerme las partes íntimas, y estas no me dolían ni cuando había tenido intimidad por largo tiempo de noche. Seguido a eso, empecé a tener moretones en todo el cuerpo, y fue en esos momentos que entendí que no era cuestión de medicina o psicólogo. Ya se había salido de los límites de lo normal. Ya había pasado un año con esos síntomas, con toda esa situación. Estaba padeciendo demasiado. Mis hijas lo estaban haciendo también. Por eso tomé la decisión de buscar ayuda. Para ese entonces ya pesaba 35 kilos. Para mi peso corporal era de 55. Había bajado casi la mitad de mi peso. Entonces ahí es donde empieza a llamarme mi médico para decirme que todos los exámenes que me había realizado habían salido en condiciones normales. Según el médico, estaba completamente sana. No había enfermedades o algo que pudiera estar afectándome, aunque él mismo notó que mi salud se había deteriorado aún más, lo cual en comparación al dictamen no podía ser posible. Ni siquiera él mismo entendía lo que me pasaba. Fueron rigurosos al analizar todo, así que me dijo que no podía ayudarme. Tal vez otro médico encontraría lo que me estaba pasando, pero no lo creería posible. Fue en esos momentos en que la ciencia y la medicina no tuvieron explicación. Entonces recordé las palabras de mi compañera en el trabajo. Empecé a llorar. Lo hacía de forma desconsolada. Entonces recordé también a mi ex compañero sentimental, el papá de mis hijas, del cual ya no sabía nada hace mucho. No sé por qué me llegó a la mente. Cuando él estaba, a pesar de nuestras peleas y discusiones, por un lado siempre me sentí segura. Esto me sucedía. Por otro lado, en esos instantes también decidí que era hora de buscar ayuda diferente. Por casualidad, alguien me recomendó a una señora. Me indicaron dónde encontrarla, que era muy buena para quitar males de brujería, hacer limpias y sanar a la gente. Aunque fui, por mi cabeza solo pasaba que realmente me iban a estafar. Porque son muchos los casos de personas a quien les ha pasado y terminan perdiendo su dinero, pero no los ayudan de verdad. Al llegar la señora me dijo que entrara. Algo me detuvo y me retiré de ese lugar. Fui hacia mi casa. Al día siguiente también hice el intento de volver, pero cuando estaba cerca algo me decía: no entres, mejor vete a otro lugar. Ya en la madrugada, a pesar de no poder dormir, tenía muchos pensamientos con mi expareja. Solo recordaba las cosas bonitas que pasé con él. Empezaba a sentir que me hacía mucha falta. Todo esto siempre ocurrió tipo las 3 de la madrugada. Fueron varias ocasiones en que decidí ir de nuevo donde la señora para que pudiera encontrar qué era lo que tenía. Pero siempre que llegaba, esa voz me decía que no lo hiciera, que me fuera. Además me recordaba que no creía en esas cosas, que no eran cosas que le agradaran a Dios.